Doctor, muchísimas gracias. Yo quisiera empezar preguntándole, porque allá afuera yo lo veo mucho, ¿por qué nos diferencia este balance test? ¿Qué tiene de distinto contra un examen normal de laboratorio que una persona se puede hacer? Bueno, cuando vamos al hospital nos hacen un análisis de sangre que no tiene nada que ver con el balance test. El balance test nos saca los ácidos grasos más importantes que representan para nuestra salud, como hemos visto, cardiovascular, neurológica, emocional, mental. Y estos análisis no se hacen en el hospital, los análisis clásicos, donde nos hacen hemograma, bioquímica, glucosa, urea, creatinina, colesterol, todo esto. ¿Y por qué es importante el análisis diferenciar? Porque podemos tener un análisis, un hemograma, una bioquímica de hospital normal y no estamos bien, no nos encontramos bien, estamos inflamados. Entonces la medicina convencional no valora esta inflamación, esta oxidación. Hay que hacer otros análisis distintos, que es el balance test. O sea que no va a tener ninguna relación con el tema del colesterol. El colesterol es como una grasa, los triglicéridos, un poquito de otro peso molecular. Aquí lo que vamos a hacer es un análisis más minucioso de los ácidos grasos. O sea, vamos a ver la inflamación y vamos a ver cómo está nuestra membrana celular. Esto no se hace en los análisis convencionales. Eso es lo que tiene de especial este balance test. Muchas gracias, doctor. Empezamos entonces, para poder interpretar un balance test, lo que hace nuestro balance es primero un balance entre el omega 3 y el omega 6. ¿Qué nos puede platicar un poquito de eso? Bueno, no he comentado que los análisis de sangre del hospital se extraen, pues eso, por vía sanguínea, ¿vale? De la flexura, por ejemplo, del codo, etcétera. Sin embargo, el balance test se hace a través de una gota de sangre seca, que no tiene nada que ver con el otro análisis. La sangre seca se extrae, se punciona y se analizan los ácidos grasos que hay en la membrana del glóbulo rojo, que científicamente se ha demostrado que es totalmente válido y totalmente representativo en comparación con el análisis de sangre. O sea que de una manera menos agresiva estamos obteniendo una información complementaria muy valiosa de nuestra salud. Referente al balance, me habías preguntado, ¿verdad? Todos estos, fijaros, todos estos ácidos grasos, tenemos más ácidos grasos, muchísimos. Lo que pasa es que estos 11 se ha visto que son suficientes, representan casi el 100% de lo que necesitamos conocer de nuestro cuerpo. O sea que son suficientemente representativos, no es necesario más, con esto ya está, ¿vale? 98%, 99%, etc. Y referente al equilibrio omega 3 y omega 6, fijaros, la primera prueba que apareció fue el índice de omega 3. Cuando empezaron los investigadores a ver todas las bondades del omega 3 en aquellos países nórdicos, pues comenzaron con este test, el índice de omega 3, que representaba la cantidad de la fracción EPA y la fracción DHA, que son las más importantes y las más eficaces. Pero después, con los años, se ha ido viendo la importancia de los resultados a nivel de síntomas y de otras patologías, de obtener un buen equilibrio de omega 6 y omega 3, de tal manera que es tan importante o más que el índice de omega 3, tener un buen balance. Como todo en medicina, necesitamos tener las dosis adecuadas. Y como toda la vida, todo es balance, ¿no? ¿Qué te parece? Todo es equilibrio. Ok. Hay un parámetro que sale en el PDF que mandan, que es el índice de protección. En muchos casos, a mí me ha tocado ver pruebas en donde ese valor de protección es 0. Es muy variable la relación entre el omega 3 y el omega 6,
que arroja, pero cuando hay normalmente un desbalance, a mí me han tocado un montón de pruebas, no sé si coinciden, pero muy frecuentemente aparecen ceros. ¿Eso qué significa? Bueno, en los resultados aparecen los valores normales y el valor que obtenemos nosotros, y la diferencia pues nos marca un porcentaje de variación, negativo o positivo. En todos los estudios que hace el Balance hay diversos índices que son cuantitativos, como por ejemplo el índice de omega 3 y el balance 6,3. Pero después hay otros términos que pueden resultar un poquito más cualitativos, como por ejemplo la fuerza mental, el índice de protección, la membrana celular, etc. Esto no significa que nos hable de nuestro estado de salud, sino que necesitamos saber que dentro de todos estos ácidos grasos tenemos unos que son más saludables y otros menos saludables. La información que tenemos que dar es una información sencilla, ¿vale? No nos vamos a complicar con los temas. Sabemos que todos los índices se calculan dependiendo de los ácidos grasos, principalmente del omega 3, el EPA, DHA. Hay otro también que irá cobrando importancia, que es el DPA, pero sobre todo EPA y DHA. Después tenemos 2 de ácidos grasos saturados y después tenemos alguno del omega 9, ¿vale? Pero los más importantes son el EPA y el DHA. Con lo cual, ¿qué es lo que nos va a proteger más? Pues podemos reflexionar. Si tenemos unos buenos niveles de EPA, de DHA, de DPA, nos va a proteger más en general. Si tenemos unos niveles de omega 6, representado como el ácido araquidónico, que es inflamatorio, fuera de rango, nos va a proteger menos. Si tenemos mucho ácido graso saturado, nos va a proteger menos. Con lo cual, el mayor nivel de protección es cuando tengamos todo en condiciones, con los buenos niveles, con un buen equilibrio y tengamos buenos valores de aquellos ácidos grasos que nos protegen. Eso está claro. ¿Y a qué llamamos protección? Pues podemos entender que si todos estos ácidos grasos, el EPA, muy importante, que tiene un carácter antiinflamatorio y protector cardiovascular, lo tenemos en buenos niveles, fijaros la protección que tenemos ahí, evitar la trombosis, la sangre más líquida, buenos fenómenos de ritmo, etc. Si tenemos bien la fracción de DHA, este tiene una querencia más por el sistema nervioso, pues vamos a tener mejor nuestro estado cerebral, nuestra atención, nuestro sistema visual, la retina es sistema nervioso, o sea que este es el grado de protección. Si nuestra célula está rodeada de buenos ácidos grasos, pues vamos a tener mejor funcionamiento del tejido, mejor funcionamiento de los órganos, allá donde esté, a nivel hepático, pulmonar, digestivo, renal, etc. O sea que vamos a estar con mejor funcionamiento. Si tenemos una célula que tiene ácidos grasos adecuados, pues va a mejorar el intercambio de sustancias, el intercambio de nutrientes. Entra la hidratación, salen las sustancias de desecho. Si tenemos una célula que está funcionando bien, nos va a proteger más a nivel inmunitario. A nivel inmunitario nos va a defender de infecciones, de toxicidad, va a depurar mejor las sustancias. Si nuestra mitocondria está también en buenas condiciones, nos va a dar más energía. Esa es la protección que vamos a tener. Si nuestros ácidos grasos, EPA y DHA, con ese carácter antioxidante y antiinflamatorio, pues nos va a desinflamar y nos va a evitar el estrés oxidativo. Y esto es lo que yo valoro, la protección, teniendo unos buenos niveles de los ácidos grasos, amigos de los buenos. Muchas gracias, doctor. El índice omega 3 entonces es fundamental. El índice omega 3 es fundamental, fue yo creo que de los primeros. El EPA más DHA, que son las dos moléculas importantes. El índice de omega 3, que tiene que estar por encima del 8%. Con lo cual, si lo tenemos más de 8, fabuloso, 9 o 10, que son las dos moléculas bioactivas más importantes, más interesantes, como hemos dicho, a nivel antiinflamatorio y a nivel cardiovascular y a nivel neuronal. Un dato que viene en la prueba también, que dice fortaleza mental. La verdad es que, híjole, está tan abierta a interpretaciones que le pediría que nos La aclare. fortaleza mental podemos entender.
Si, fijaros, uno de los objetivos de los ácidos grasos es el sistema nervioso, el cerebro, porque todas las membranas celulares están compuestas de fosfolípidos con ácidos grasos, este tipo de ácidos grasos, principalmente el DHA, el EPA también, pero va más hacia la parte antiinflamatoria. Si nuestras células nerviosas, si nuestras neuronas están bien protegidas con estos ácidos grasos, si nuestras neuronas están revestidas de una vaina que se llama mielina, que favorece la conducción de una neurona a otra, pues si todo funciona mejor con la presencia, unos buenos niveles de estos ácidos grasos, pues nuestra fuerza mental va a estar mejor. Es como el hábitat, claro, de las células, de las neuronas. Las neuronas, dentro del cerebro pues están las neuronas, dentro del hígado están los hepatocitos, dentro de otro sistema pues están otras células, todas se rodean de los ácidos grasos, pero las neuronas son protagonistas porque el cerebro es grasa, ácidos grasos, y necesitamos estos ácidos grasos porque además de la membrana está la vaina de mielina que lo recubre, con lo cual lo necesitamos, y necesitamos tener un buen índice de omega 3 y un buen balance, que esté bien equilibrado, ¿vale? Porque si tenemos mucho omega 3, pero tenemos mucho ácido araquidónico en forma de omega 6, que es inflamatorio, pues también está mal. O sea que la fuerza mental se refiere sobre todo a este sistema nervioso, al cerebro. En nuestro concepto hablamos de la permeabilidad de la célula, la capacidad de absorber los nutrientes, etc. ¿Esto tiene que ver específicamente con la fluidez de la membrana celular? Ahí vemos dos tipos de ácidos grasos, los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos poliinsaturados. Los ácidos grasos protagonistas en estos momentos son los poliinsaturados, omega 3, EPA y DHA. Entonces, si la membrana celular está recubierta con estos ácidos grasos beneficiosos, poliinsaturados, y al ser poliinsaturados, la membrana celular, sobre todo el DHA, va a fluir más. Se va a introducir en diversos tejidos, en diversos órganos, a diferencia de que si esa membrana celular está llena de ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados le dan un aspecto compacto a la célula, hace que no se mueva, hace que esté rígida, que esté inamovible. Entonces eso no va a dar fluidez a la membrana celular. Entonces los ácidos grasos saturados tenemos dos en el test, y uno de los índices es comparar lo saturado con lo insaturado, o sea, lo rígido con lo fluido. Necesitamos tener unos buenos niveles de ácidos grasos fluidos para que la membrana celular esté en buenas condiciones y ese órgano funcione bien. ¿Y esto cómo se consigue? Obteniendo un buen índice de omega 3 y un buen equilibrio omega 6 y omega 3. Volvemos a lo fundamental. Balance sobre todo. El balance es muy interesante. Fijaros que también os quiero comentar que el omega 6 tan malo es tenerlo muy alto como tenerlo muy bajo. Como todo en medicina, necesita que esté en la dosis apropiada. La inflamación a veces es necesaria también para producir reacciones de sanación, para detoxificar, para limpiar, para depurar el organismo, pero en su justa medida. Lo malo es que se mantenga en el tiempo. Y uno de los peligros es lo que llamamos la inflamación crónica silenciosa, que se está manteniendo una inflamación en el tiempo y no nos damos cuenta. Con los análisis del hospital no nos damos cuenta de esto. Con esto no aparece. Podemos tener un colesterol fabuloso, un azúcar fabuloso, la urea, la creatinina, la función renal, la función hepática, el perfil de hierro, todo fantástico y estamos inflamados. Necesitamos otro tipo de analíticas para ver. Y un truqui para ver si una persona está inflamado es el cociente omega 6, omega 3. Muy fácil, si está inflamado. No necesitamos otra cosita. Un pinchacito, una punción y ya está. Y se ha visto ya desde hace tiempo que con esto es suficiente. Y los resultados son totalmente fiables, comparables a un análisis de sangre, porque te determinan
todo durante 120 días, que es la duración, la vida media del glóbulo rojo, en qué situación has estado en cuanto a el perfil de ácidos grasos de la célula. Con lo cual, es ahí un test necesario. Gracias, doctor. Finalmente, ácido araquidónico, sin estructuras moleculares, sin datos muy científicos. ¿Qué es el ácido araquidónico? Bueno, fijaros, el ácido araquidónico es un tipo de omega 6, que es la parte final de síntesis del omega 6, que desde el principio hasta el final se va elongando la cadena, se va desaturando y al final aparece el ácido araquidónico, que representa el estado inflamado del cuerpo. O sea, ácido araquidónico es inflamación. Y ese ácido araquidónico necesitamos tenerlo en una dosis determinada, ni mucho ni poco. O sea, si lo tenemos muy bajo, tampoco es bueno. De ahí el equilibrio, ¿vale? Determinar el equilibrio, que es fundamental. Pero forma parte del ácido graso, del omega 6 y el aspecto inflamatorio. Pues muchísimas gracias, doctor. Y como todo en medicina, fijaros que la presencia del test marca una diferencia. Una diferencia porque yo cuando vi en la compañía el que se hacía el test, dije, anda, mira qué bueno, porque muchas veces estamos tomando suplementos de manera indiscriminada, sin conocer cuáles son los resultados. Yo también me he pasado que he tomado cositas y después me he dado cuenta que no estaba haciendo nada, me estaba gastando el dinero. Entonces, lo mismo que en medicina, que antes de hacer una actuación necesitamos un diagnóstico, una prueba, pues esto es como si se hubiera implementado igual. Necesitamos saber. El otro día tenía yo un compañero que me decía en la consulta, me han dicho que me van a operar. Y yo le he preguntado, el paciente le preguntó al médico, ¿de qué me van a operar? Y le dijo, pues no lo sé. Y yo pensé, estamos bien, ¿a dónde hemos llegado? Porque el paciente después le dijo, pues doctor, no me quiero operar. Y yo pensé, pues yo tampoco, si alguien me dice que me quiere operar y no sabe de qué, pero ¿de qué estamos hablando? Necesitamos saber. El test es muy bueno porque la gente se lo hace y sabe y se motiva. Lo mismo que ocurre con las tomas de tensión, la automedida de la presión arterial. Uno toma responsabilidad de su vida y se motiva. Y si el test sale bien, pues sigue igual. Pero mira a ver cómo estás. Es fundamental, uno se convierte ya como en médico, diagnóstico y actuación. Muchas gracias. Déjame sacar un poquito del papel de consultor de Cencino. Venga. Y vamos al médico practicante. ¿Recomienda la prueba? Claro, sí. Ahí está. La prueba es que está clara, pero es que es favorecer al paciente, ayudar al paciente. Oye, la prueba, doctor, me ha salido muy bien, sigue igual. Perfecto, no hay problema. Quiero ayudarte. Doctor, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Un fuerte aplauso para el doctor. Muchas gracias. Bueno, estamos listos para nuestro